Con nuestros estudiantes de profesorado solemos reflexionar acerca de algunas visiones deformadas de la ciencia que podemos transmitir durante la enseñanza sin darnos cuenta. Para reflexionar en este caso trataremos sobre los modelos atómicos, ya que es un tema que generalmente se trabaja en la escuela media. Para empezar a trabajar el tema, pensemos primero qué entendemos por modelos científicos y veamos que también podemos hablar de modelos de sentido común. En la teoría de Johnson-Laird, todos los seres humanos interactúan con el mundo a través de modelos que les permiten entenderlo, comprenderlo y actuar sobre él. Si pensamos en un mapa, podemos considerarlo como uno de los modelos simbólicos más antiguos. Un mapa no es la reproducción a escala de un sistema real, sino que es un modelo cartográfico del espacio terrestre que luego de un proceso de aprendizaje nos permite reconocerlo y orientarnos a través de él. En esta visión entendemos la existencia de modelos de trabajo en los individuos que actúan como herramientas que permiten explicar y predecir el mundo. El modelo de sentido común es construido por cada individuo como resultado de su interacción social, su experiencia y la percepción. Permite hacer inferencias, predicciones, entender los fenómenos, decidir acciones a tomar y controlar su ejecución. Como vemos, no son privativos de los científicos la construcción de modelos. A modo de ejemplo, podemos pensar que a fines del siglo XV la gente común imaginaba la Tierra plana. Sin embargo, las personas instruidas la concebían como una esfera. La diferencia entre ambos modelos puede conducir a predicciones totalmente diferentes, como lo ilustra este ejemplo. Por otro lado, hablando de modelos del átomo en los libros de texto, podemos decir que es difícil pensar en la ciencia sin los modelos. Encontramos modelos de fluidos para la electricidad, modelo de doble hélices para el ADN, modelo de supervivencia del más apto en los ecosistemas, modelo corpuscular de la luz, modelo del Big Bang, modelo tectónica de placas, modelos matemáticos para el estudio de pandemias, herencia, población, y los que más utilizan los físicos y los químicos de los que vamos a hablar son los del átomo, modelo bola de billar, modelo budín de pasas y modelo sistema solar. La historia de los modelos atómicos se analiza en un periodo, en este caso, en un periodo que va de finales del siglo XIX a principios del XX. Pensemos en algunos hechos que nos van a permitir entender esta historia. En esa época, fines del siglo XIX, los químicos intentaban ordenar los elementos que se iban descubriendo, pero para ello se basaban en sus regularidades macroscópicas, ya que se desconocía la composición interna del átomo. Surgen distintas propuestas, con una puja entre diferentes centros científicos, Inglaterra, Alemania, Francia, pero finalmente se impone la combinación de criterios a manos, como ya sabemos, del científico ruso Dmitri Mendeleev. Los físicos, mientras tanto, experimentaban con campos eléctricos y magnéticos tratando de identificar la naturaleza de la luz, y la principal controversia era decidir si se trataba de ondas o de partículas, y para ello se proponían explicaciones ondulatorias o corpusculares de acuerdo con el marco en que se situaban los investigadores. Se trabajaba en las universidades, con los tubos de descarga de gases y con ellos también se trataba de entender la naturaleza de los rayos catódicos, rayos que salen del cátodo. Si lo analizamos en un mapa, vemos que en 1766 John Dalton nació en Inglaterra, fue profesor de matemática y filosofía natural, es decir, de ciencia en Manchester, y en 1801 dio una serie de conferencias sobre sus ensayos experimentales sobre la mezcla de gases, que era su campo de trabajo. Él decía que sus observaciones lo habían llevado a la conclusión de que todos los cuerpos están constituidos por un gran número de partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. En el siglo XVII, ya en Cambridge, Isaac Newton había retomado la idea de que la materia estaba compuesta por átomos, esferas homogéneas pequeñas, adheridas entre sí a través de fuerzas gravitacionales, según él decía. Sin embargo, la teoría de Dalton no era universalmente aceptada. Él la explicaba mediante esferas de madera que se conservan en un museo, pero en su época ya algún crítico decía: los átomos son trozos redondos de madera inventados por el señor Dalton. Aquí vemos algunas de sus notas donde los graficaba de manera esférica. Bien, mientras tanto entonces las investigaciones tendían a identificar la naturaleza también de los rayos catódicos. Su naturaleza, ¿es ondulatoria o está formada por partículas? Estas investigaciones repercuten
en el modelo que en ese entonces se propone para el átomo. En Inglaterra, la Universidad de Cambridge, el famoso laboratorio Cavendish, Joseph John Thomson, que era su director, trabajaba con tubos de descarga y lo lleva a asegurar que los rayos catódicos están constituidos por corpúsculos de carga negativa, en oposición a la postura de los físicos alemanes que lo proponían como vibraciones del éter. Con él trabaja poco tiempo después Rutherford, que comienza sus investigaciones sobre la naturaleza de diferentes radiaciones, también allí en la Universidad de Cambridge, como su asistente. Él había nacido en Nueva Zelanda, pero con una beca había llegado a trabajar ahí a Inglaterra. Mientras tanto, en la Universidad de Würzburg, en Alemania, el profesor Röntgen experimentaba con rayos catódicos. Logra fotografiar los huesos de las personas mediante rayos que llamó X, ya que desconocía su naturaleza, pero sí sabía que se producían cuando los rayos catódicos chocaban contra ciertos materiales. Él distribuyó esas fotografías en distintos centros de investigación y en París, Becquerel pudo observar las primeras radiografías y las memorias de Röntgen y decidió que también experimentaría con esos misteriosos rayos. Todas estas experiencias hacían tambalear al átomo, recordemos que átomo significa indivisible, como la porción más pequeña de materia, ya que si no, ¿de dónde provenían estas partículas de carga negativa que constituyen los rayos catódicos? Surge entonces, con la controversia onda-partícula, el primer modelo atómico. Las experiencias de Thomson llevan a conclusiones sobre la naturaleza de los rayos catódicos, diciendo, por ejemplo, no puedo ver escapatoria a la conclusión de que ellos son cargas de electricidad negativa transportadas por partículas de materia. Y entonces propone una teoría sobre estructura atómica, diciendo que el átomo es una esfera de carga eléctrica positiva que aloja los corpúsculos de carga negativa, el famoso modelo de budín de pasas, que permite explicar cómo las cargas se compensan en esta materia totalmente neutra. Pese al valor y a la repercusión que tiene este modelo de átomo propuesto por Thomson, nuevos datos, nuevas experiencias no pueden ser explicadas con este limitado modelo. Surge entonces, veremos un modelo que llamamos de átomo nuclear. Rutherford, que trabajaba con estos rayos de Becquerel, que son rayos en realidad de materia diferente, pero que serán analizados en otro trabajo, llevan a cabo un famoso experimento en el Departamento de Física de la Universidad de Manchester, que se la conoce como experiencia de Rutherford, aunque en realidad la llevaron a cabo sus colaboradores, Geiger y Madsen. Esta experiencia, una partícula radiactiva que emite partículas alfa, que tienen carga positiva y masa bastante importante, atraviesa una fina lámina de oro colocada en medio de una pantalla que permite identificar las desviaciones que sufren estas partículas por los destellos. De acuerdo con las predicciones de Rutherford, las partículas debían atravesar totalmente la lámina de oro y, sin embargo, algunas de ellas rebotaban volviendo su trayectoria hacia atrás. Rutherford dice tiempo después, realmente era el evento más increíble que me había sucedido en mi vida. Era casi tan increíble como si ustedes dispararan una bala de cañón a un pedazo de papel delgado y ésta rebotara. Puede parecer entonces evidente la necesidad de reemplazar el modelo que había propuesto Thomson, pero Thomson resistía a esta posibilidad, buscando otras posibles interpretaciones para mantener el núcleo duro de su modelo, diciendo que, por ejemplo, la desviación podía deberse a unos sucesivos choques que tuvieran las partículas alfa con las cargas distribuidas en su masa atómica que, según él, la imaginaba. Lo que podemos, Rutherford dice también que la única manera de explicar estas desviaciones es pensando que el diámetro de la esfera de electricidad positiva sea mínimo comparada con el diámetro del átomo. Estaba hablando entonces del núcleo. Acá lo que podemos rescatar es que Rutherford, si bien se había formado en el mismo programa de investigación de Thomson, pudo analizar el resultado de las experiencias bajo sus propias miradas. La carga positiva del átomo no puede encontrarse distribuida de manera homogénea, tal como lo plantea Thomson, y él propone entonces la existencia de un núcleo y un nuevo modelo atómico que se impone en ese momento. A partir de sus hipótesis, los resultados experimentales permiten a los científicos proponer nuevas hipótesis y concebir modelos explicativos dentro de un programa de investigación en crecimiento.
Podemos analizar entonces en esta mirada que la ciencia se desarrolla a partir de puntos de vista conflictivos y carácter provisorio de las teorías. Bien, ¿qué encontramos en los libros de texto respecto a estas temáticas? Los vamos a analizar con unas categorías que hablan de las visiones deformadas de la ciencia que podemos transmitir. Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar en los libros de texto? Bueno, este es un libro de texto común donde habla de las experiencias y las propuestas de Thomson y de Rutherford. Y en general podemos decir que se resaltan hechos experimentales de manera ateórica. No se mencionan cuáles eran los objetivos, por ejemplo, ni de Thomson ni de Rutherford, que en realidad se trataba de identificar la naturaleza de los rayos catódicos. Una concepción empiro-inductivista, ateórica, que resalta el papel de la observación y de la experimentación neutras, no contaminadas por ideas a priorísticas, incluso a veces se habla del azar, olvidando el papel esencial de las hipótesis como focalizadoras de la investigación y orientadoras de todo el proceso. Otro ejemplo de otro texto en el cual leemos el planteamiento del problema del átomo ejemplifica modélicamente el método científico. Bueno, con nuestros estudiantes trabajamos mucho esta idea de una concepción rígida de la actividad científica y de lo que hacen los científicos, que propone un método científico, el método científico como prototipo de la objetividad. O en otros libros vemos un verdadero desfile de modelos, uno después del otro, con una mínima referencia, mostrando una concepción problemática, histórica de la ciencia, donde se transmiten conocimientos ya elaborados y mostrar problemas, evolución, dificultades, todas las cosas que ocurrieron, una concepción meramente acumulativa del desarrollo científico, donde la ciencia sería fruto de un crecimiento lineal, acumulativo, una concepción individualista y elitista, donde los conocimientos científicos aparecen como obra de genios aislados, ignorando el papel del trabajo colectivo, de los intercambios entre equipos, una visión descontextualizada socialmente neutra, sin referencias a conexiones ETS, ni relación con las aplicaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, raramente se dice que los tubos de descarga son los tubos de televisión de las antiguas televisiones. Una concepción exclusivamente analítica que resalta esta parcelación que suele ocurrir al iniciar un campo de estudio, pero que luego se unifican campos y se construyen cuerpos de conocimiento cada vez más amplios. A modo de reflexión final, entonces, ¿hasta qué punto la imagen acerca de la evolución de los modelos atómicos que presentan muchos textos de química o física que utilizamos en la escuela concuerda con el enfoque actual de la historia y la filosofía de la ciencia? Esto deberíamos replanteárnoslo cuando trabajamos estas temáticas. La mayoría de los libros se limita a un enfoque tradicional que considera que los datos experimentales recogidos durante una investigación alcanzan para elaborar conocimiento científico válido, y de esta manera la ciencia se concibe como un proceso acumulativo y lineal. Por otro lado, si los modelos se consideran una característica importante de la ciencia, la enseñanza de la misma debería recurrir a preguntas enriquecedoras para la discusión en clase acerca del uso de los modelos por parte de los científicos. Por ejemplo, ¿qué relación tienen los modelos con el mundo que modelan? ¿Qué diferencias hay entre el fenómeno que se pretende representar y su modelo? Muchas otras cuestiones por el estilo deberíamos trabajar en nuestras clases de ciencia. Y para cerrar, una reflexión de Matthews que dice: con una frecuencia cada vez mayor, las clases de ciencia en la escuela se ocupan de los temas históricos, filosóficos y éticos y culturales que provoca la ciencia. Es evidente que quienes deben enseñar estos planes de estudio requieren saber historia, filosofía de la ciencia. Sin este conocimiento presentarán versiones incompletas y parciales o repetirán referencias académicas superficiales sobre los temas que mencionamos. Bueno, y para cerrar, alguna de la bibliografía trabajada para analizar estos temas.